El día de hoy vamos a presentar, a propósito de esta cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar, donde pues hay una agenda un poco densa, un poco no tanto funcional, un poco teórica, un poco de análisis de bases filosóficas, epistemológicas y pedagógicas que sustentan la NEM. A propósito de eso, vamos a rescatar algo que me parece esencial y es clarificar cuál es el vínculo o la relación entre escuela y comunidad. Y por supuesto, articularlo con lo que estamos haciendo en la actualidad, que es ir mejorando nuestro programa analítico, ir trabajando con proyectos o con metodología sociocrítica y también ir relacionando los libros de texto con esta idea de que la comunidad es el centro de los procesos pedagógicos en el marco de esta nueva escuela mexicana. Así que bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, te saluda tu amigo el profesor Jim desde el sur de Veracruz, desde la tierra del señor del Monte Chane, señor de los chaneques y guardián de nuestro majestuoso Cerro de San Martín. Su programa La Otra Educación, transmitido totalmente en vivo todos los lunes a partir de las 6, 7 de la noche. No tenemos horario fijo todavía. Y bueno, el día de hoy te vamos a presentar la escuela y comunidad, un enfoque transformador desde la nueva escuela mexicana. Así que si tú quieres llegar con información disruptiva, aterrizada y que tiene que ver con nuestra práctica docente en esta cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar, pues quédate porque esta información seguramente te va a hacer mucho sentido. Recuerda que en la otra educación es precisamente lo que tratamos de promover, otra agenda, otra mirada, otra perspectiva de la actualidad educativa. Así que vamos a hacerlo a nuestro modo, como siempre, de forma sencilla, de forma concreta, con ideas clave para que tú te lleves claridad en la información que vamos a estar analizando en la cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con nuestro programa del día de hoy. Como siempre, planteando una pregunta que oriente esto que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Miren, hay una pregunta que a estas alturas debemos estar, bueno, en realidad hay muchas, pero hay dos esenciales. La primera es, en estos momentos, mi colectivo de profesores, mis colegas, yo directivo incluso, estoy centrando, estoy centrando el diseño del programa analítico, del plano didáctico, lo estoy centrando en la transformación del contexto o solo sigo ocupado o preocupado por formatos, por una visión instrumentalista, por una agenda nacional que guíe mi actuar, sigo preocupado por si está bien, si está mal, sigo teniendo una mirada burocrática, diagonal administrativa de esta implementación del nuevo modelo educativo. Es lo primero que te debes preguntar. O por el contrario, estoy centrando mis esfuerzos no en toda esa visión, sino en la transformación del contexto inmediato del alumno. Es decir, el programa analítico toma en cuenta el contexto, el plano didáctico realmente se están implementando proyectos transformadores basados en problemas del contexto. Bueno, esa es una primera pregunta, una primera reflexión pues que hay que llevar incluso al Consejo Técnico Escolar. Pero esta que te traigo el día de hoy, pues se articula perfectamente a esa primera pregunta y tiene que ver con cuestionarnos cómo diseñar clases o cómo implementar proyectos tomando como base el contexto de los alumnos mediante la integración de la escuela con la comunidad bajo el prisma de la nueva escuela mexicana, bajo la mirada de la nueva escuela mexicana, bajo el fundamento de la nueva escuela mexicana. Entonces, seguramente hay muchas formas, muchas maneras, seguramente tu colectivo ya está de alguna manera trabajando bajo esta mirada, pero es importante tener algunas pautas muy sencillas y muy concretas de cara a esta cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar. Así que vamos a tratar de plantear
5 pautas, 5 conceptos o ideas esenciales, 5 ideas esenciales para poder clarificar este vínculo que debe tener la escuela con la comunidad. ¿Ok? Bueno, entonces, primera sugerencia, primer tip, primera estrategia, primera idea esencial. La forma en que yo puedo diseñar estas clases donde haya una articulación, una vinculación entre la escuela y la comunidad, será posible si yo con mi colectivo reconocemos la diversidad cultural, no solo como una idea, no solo como las lecturas que están ahí en los documentos de la NEM, sino de manera legítima. Es decir, integrar la cultura local en el contenido curricular no solo hace que la educación sea más relevante, sino que también se fomenta un ambiente inclusivo, tal y como lo plantea la NEM, donde cada estudiante se siente representado y sobre todo respetado. Ahora, si nosotros ya hemos hecho el análisis del programa sintético, porque esto ya debió haber ocurrido, nos pudimos dar cuenta que hay una serie de contenidos y PDA en los distintos campos formativos y disciplina culturalmente significativos para todos los contextos del país, para el contexto mexicano. Pero mejor aún, la SEP dice, bueno, con esos contenidos culturalmente significativos para todos, contextualícenlo a su región, a su comunidad, a su estado, a su zona, a su colonia, a donde se encuentre la escuela y quienes asisten a ella. Entonces, tenemos la oportunidad de reconocer esa diversidad cultural a partir de integrar no solo contenidos a nuestro programa analítico, sino integrar también la cultura, los saberes, eh, la visión que tienen los distintos grupos sociales respecto a la dinámica social. Entonces, si logramos hacer esa integración de la cultura local a los contenidos curriculares del programa analítico, seguramente nuestras clases, nuestros proyectos serán más relevantes, porque los alumnos estarán trabajando directamente con algo que les hace sentido, con algo que está ocurriendo en este momento en su comunidad, en su colonia, en su barrio, en su ciudad. A partir de eso podemos nosotros crear estos ambientes inclusivos donde cabemos todos, donde todos podemos dialogar, opinar, escuchar, participar, donde no hay etiquetas, donde cada estudiante dice, esta actividad me representa porque tiene que ver con lo que está pasando en mi comunidad, en mi pueblo o en el pueblo vecino de donde vengo. Se siente respetado, valorado, porque se le toma en cuenta, porque se le da voz. Entonces, una primera idea esencial para lograr vincular a la comunidad con la escuela es llevando la cultura de esa comunidad, de esa ciudad, de ese barrio, de esa colonia, llevarla a la escuela, pero integrarla al currículo, es decir, al programa analítico. Es un ejercicio que seguramente tú como colectivo ya lo hiciste y eso tenemos que reconocerlo, son nuestras fortalezas. Y si hay que ajustarlo, pues cada consejo técnico es la oportunidad para ir mejorando y construyendo nuevamente nuestro programa analítico. Entonces, tenemos entonces que empezar a reconocer de manera legítima la diversidad cultural que asiste, que converge en cada una de nuestras instituciones. Bien, segunda idea esencial para poder lograr el diseño de una clase en donde podamos vincular a la escuela con la comunidad. Diagnóstico integral participativo. En teoría, maestros y maestras, el diagnóstico forma parte esencial del diseño y construcción de nuestro programa analítico. La pregunta es, ¿ese diagnóstico fue participativo? ¿Fue integral? ¿El colectivo, de acuerdo al contexto, estableció qué ámbitos son sujeto de análisis para efectos de recuperar información y a partir de ahí
hacer trajes a la medida para nuestros estudiantes. En este diagnóstico integral participativo debimos consultar a miembros de la comunidad para identificar sus necesidades, qué expectativas tienen y con qué recursos se cuentan en esa comunidad, en esa colonia, en ese barrio, en esa ciudad. Esta información es valiosa para poder adaptar las clases a una realidad concreta, la realidad concreta de los estudiantes, creando así ese puente entre el aula y la vida cotidiana. Es muy común, maestros, yo, yo di clases de matemáticas en nivel secundaria, pues es muy común hacer estos problemas simulados, crear escenarios ficticios, que para efectos de mecanizar los procedimientos, pues son magníficos, son esenciales. Em, pero en el contexto de la nueva escuela mexicana, es muy importante que a partir de la información que obtuvimos de estos diagnósticos integrales participativos, podamos nosotros vincular esa realidad con las matemáticas, con las ciencias, con la historia, con la geografía, con los lenguajes, español, con inglés, con artes, en fin, con todas las disciplinas. Esto hará que el alumno, pues de alguna manera, le encuentre sentido a aquello que está aprendiendo. Y aquellos contenidos que son abstractos, que forman parte de, de una formación académica que deben tener los alumnos para prepararlos no solo para transformar su realidad, sino para que académicamente más adelante en otros niveles educativos puedan mostrar desempeños sobresalientes. Hablo entonces de que no vamos a abandonar las matemáticas y los contenidos esenciales. No vamos a abandonar el álgebra lineal o álgebra cuadrática para poder, pues para poder enfocarnos solamente en proyectos. No vamos a abandonar esos contenidos que son esenciales para desarrollar también el pensamiento lógico matemático, para también establecer procesos que el alumno de alguna manera pueda desempeñarse de manera óptima en niveles académicos más elevados y en algún tipo de escenario que se le pueda presentar en la vida cotidiana. Eso no lo vamos a abandonar, pero sí que de alguna manera tenemos que ir cuestionando ciertos conocimientos, cuestionando de que no solo son válidos o no deben tener solamente esta visión eurocéntrica, sino que también hay otros conocimientos que podemos rescatar, que podemos vincular para poder resolver o abonarle a la resolución de situaciones, problemas que se puedan presentar en la comunidad. Así que diagnóstico integral pero participativo, si aún no está hecho de esta manera o con este enfoque, pues tenemos la oportunidad de seguirlo mejorando. Recuerden que la realidad es cambiante. Lo que diagnosticamos hace unos meses probablemente ya cambió. Entonces, tratemos ahora de hacer este diagnóstico, pero de forma participativa. Escuchar a las voces involucradas en el contexto, alumnos, maestros, padres de familia, referentes de la comunidad, autoridades oficiales, autoridades municipales, entre otros. Todo aquello que influya en el aprendizaje del estudiante, pues tenemos que de alguna manera involucrarlos. Muy bien. Entonces, esta es la segunda idea esencial. Tercera idea esencial para poder diseñar clases donde podamos vincular a la escuela con la comunidad. Aprendizaje experiencial y contextualizado. El aprendizaje experiencial, acuérdense que es algo activo, tiene que ver con que el alumno es el protagonista. Y contextualizado, pues porque toma en cuenta lo que ya analizamos en la anterior idea, el diagnóstico, la información derivada de ese diagnóstico. Entonces, aquí podemos programar visitas a lugares significativos en la comunidad, movernos, activarnos, entrevistas a miembros destacados para poder investigar algún tipo de información que necesitamos para determinados proyectos. También podemos hacer proyectos que aborden problemas reales que afectan directamente a la comunidad. Creo que esto se está logrando muy bien con algunas metodologías que la SEP propone y otras que el mismo magisterio está proponiendo.
Así se conecta el aprendizaje académico con las experiencias que tienen los estudiantes, haciendo que esta educación sea más significativa. Para allá tenemos que ir, maestros y maestras, tenemos que hacer un aprendizaje más experiencial, un aprendizaje más situado, contextualizado, donde el alumno opine, dialogue, proponga, cuestione, se le dé voz, actúe, diseñe, sea creativo, sea innovador, que suena difícil, por supuesto, pero tenemos que dar un primer paso. No podemos seguir en nuestra zona de confort tratando de tener control de grupo cuando lo ideal es, de alguna manera, promover este aprendizaje activo, con actividades, evidentemente, que impliquen movilidad, que impliquen diálogo, reflexión, metacognición, entre muchos otros atributos que solicita la nueva escuela mexicana. Y esto se puede lograr si de alguna manera contextualizamos ese aprendizaje, lo vinculamos, escuela, comunidad, realidad, contenidos curriculares, para que les haga sentido aquello que nosotros estamos desarrollando en el aula. Así que esta es la tercera idea esencial, maestros y maestras, para poder diseñar clases que se vinculen, donde se logre esa vinculación entre la escuela y la comunidad. Vamos con la siguiente, que es colaboración escuela-comunidad. Esta es la cuarta idea. Con esta cuarta idea podemos también lograr o dar pasos sólidos para poder establecer ese vínculo entre escuela y comunidad. Tenemos que establecer alianzas con líderes comunitarios, con organizaciones locales y padres de familia. Esto puede enriquecer enormemente la experiencia educativa. La colaboración no solo se limita a planear, sino que también se extiende a la evaluación continua y a la adaptación de las clases según las necesidades cambiantes de la comunidad. Esto también ya ocurre, maestros y maestras. Solamente que si ustedes reflexionan, esta colaboración escuela-comunidad, por lo regular siempre la vivenciamos cuando tenemos que hacer mejoras a la infraestructura o cuando tenemos que resolver algún tipo de problemática que tiene que ver con, pues, con la dinámica de la escuela, o cuando hay que hacer una pequeña cooperación para poder llevar a cabo determinada actividad. Aquí se trata de que esas alianzas que se puedan realizar influyan, incidan directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con la revalorización de la cultura, bueno, analizamos contenidos y PDAs curriculares basados en una problemática como la revalorización de la cultura, y de cuando en cuando podemos invitar a referentes de la comunidad para que nos platiquen acerca de la comunidad, acerca de valores, costumbres, de visiones, de tradiciones. Podemos acudir también a lugares emblemáticos de esa comunidad para poder recibir información, para poder tomar nota de algunos elementos y que nos puedan servir para los proyectos. También podemos nosotros establecer o identificar cuáles son esas necesidades, hablando de revalorizar la cultura, que se presentan respecto a los cambios que ha sufrido la comunidad, el barrio, la colonia, la ciudad. De esta manera podemos lograr esa colaboración académica, escuela y comunidad. Es decir, si ya tenemos ese vínculo en temas de infraestructura, en temas de ayuda, en temas de hacer comités, etcétera, etcétera, bueno, ahora tratemos de involucrar o de colaborar en la medida de lo posible, por supuesto, a padres de familia, a líderes comunitarios, a otros referentes de la comunidad, para que también se involucren y nos puedan aportar en la parte académica. ¿Ok? Es difícil, sí, lo sé, porque tiempo es lo que menos sobra y a veces hay padres de familia que pues definitivamente su preocupación de todos los días es qué puedo llevar a la casa para poder comer, cómo puedo adquirir más dinero para poder pues cubrir las necesidades familiares. En fin, hay otras situaciones pues que no están en nuestro control y en ese sentido tenemos que ser empáticos con algunos padres de familia. Muy bien, entonces esa es la cuarta idea esencial.
Quinta idea esencial, evaluación formativa y participativa. Este tema siempre va a dar tela de donde cortar, porque para que yo diseñe una clase donde se pueda observar este vínculo entre escuela y comunidad, y ya al hablar de clase, pues una clase de alguna manera se tiene que evaluar, un proyecto se tiene que evaluar, pero lo que propone la ANEM es una evaluación de tipo formativa. Y esta evaluación de tipo formativa, nosotros hemos agregado otro elemento para poder llevar a cabo esta evaluación como lo establece la ANEM, tiene que ser una evaluación formativa y participativa. Es decir, que esté centrada en el crecimiento y desarrollo del estudiante, o como decimos en socioformación, que esa evaluación sirva para gestionar el talento de los estudiantes, no solo para condicionar el conocimiento, no solo para asentar una nota, no solo para tener control de grupo o no solo para de alguna manera utilizarla como una medida disciplinaria. En este tipo de evaluación, la participación activa de la comunidad en la evaluación puede proporcionar una perspectiva más completa y justa. Y cuando hablamos de comunidad, hacemos también referencia a la comunidad escolar. Entonces, pregúntate, en el proceso de evaluación formativa que implemento en el aula, ¿participan los alumnos de manera activa? No de manera pasiva como en la evaluación tradicional, es decir, proponen criterios de evaluación. Al darles a conocer esos criterios, se ajustan de acuerdo a las necesidades formativas de ellos. Esos criterios les permiten formarse, aprenderse, gestionar su talento, o al contrario, les condiciona para poder obtener puntos. Entonces, esa evaluación debe ser participativa, pero activa. La comunidad propone también criterios para que se evalúen a sus estudiantes de acuerdo a las necesidades propias del contexto. Entonces, es una labor titánica, es algo nuevo incluso, o más bien no estamos habituados a eso, e incluso desconocemos estos paradigmas sociocríticos de la evaluación. Entonces, tenemos nosotros que empezar ya a visualizar la evaluación como un proceso que acompaña la formación del estudiante y que ese proceso se centra en mejorar o en gestionar el talento de los estudiantes y que es a partir del diálogo, de la retroalimentación continua, como podemos nosotros hacer que el alumno mejore sus desempeños. Un reto, y esto lo hemos comentado en distintos foros y espacios, un reto en materia de evaluación es hacer que el alumno perciba que lo más importante o la riqueza de su aprendizaje está en el proceso y no tanto en el resultado, que una calificación es solo una consecuencia de todas las experiencias que vivió durante un proyecto, positivas y negativas, pero que al hacer la reflexión final, él puede sentirse satisfecho porque fue del punto A al punto B, porque aprendió, reconoció su aprendizaje y observó cómo fue progresando tanto sus habilidades, sus talentos, sus conocimientos y las experiencias que vivió de corte emocional a lo largo de ese proyecto. Ese es el gran reto. Así que tratemos nosotros de, pues, ir planteando este tipo de situaciones para que los alumnos de alguna manera ya empiecen a percibir de otra manera la evaluación. La implementación de evaluaciones entonces deben reflejar la realidad de la comunidad. Ese es el gran reto, maestros y maestras. Así que esa es la quinta forma. Muy bien, pues estas son las 5 formas o las 5 estrategias, 5 ideas esenciales para poder diseñar clases que me permitan afirmar o establecer que efectivamente se está vinculando a la comunidad con la escuela. Ahora, te dejo 2 ideas esenciales que tú vas a leer en las lecturas que proponen en los consejos técnicos escolares. Bueno, yo te las sintetizo. La primera, nos hacen una sugerencia, maestros y maestras, leer esta pedagogía del diálogo que establece Paulo Freire. En esa obra, Palabras más, palabras menos, se rescata esta gran frase.
de que la educación no es que cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y en este sentido, y bajo esta idea, en la intersección que hay entre escuela y comunidad, el diálogo se convierte en la fuerza transformadora que va a impulsar a los estudiantes a comprender su entorno, en primer lugar, a cuestionar ese entorno, a cuestionar las injusticias, a cuestionar su realidad, el sistema o lo que está ocurriendo. Y finalmente, contribuir a partir de que en el plano didáctico implementemos estas 5 ideas esenciales, un cambio positivo en su comunidad. Ese es el gran reto, ¿no? Que el alumno se reconozca también como alguien activo dentro de su comunidad, dentro de la dinámica social, dentro del tejido social, y que la escuela le brinde las herramientas para que él la pueda transformar. Ese es el reto. Así que en la pedagogía del diálogo de Freire, el diálogo como tal cobra una relevancia para efectos de que en nuestras clases sí o sí aparezca este elemento. Diálogos, ¿ok? Bueno, esa es una primera idea esencial de un autor que nos sugieren leer, en este caso el maestro de maestros, Paulo Freire. Pero también nos dice, bueno, también hay que leer otro texto que tiene que ver con Orlando Falsborda. Y bueno, en el documento que nos dicen, bueno, hay que leer este fragmento de Orlando Falsborda, eh, se resume, o una de lo que podemos rescatar de ese texto es esta frase: la verdadera revolución no está en cambiar el mundo. Ojo, la verdadera revolución no está en cambiar el mundo. La verdadera revolución, maestros y maestras, está en cambiar la forma en que miramos el mundo. Entonces, la transformación educativa solo puede lograrse cuando se integran los conocimientos locales y se involucra a la comunidad en la construcción de un camino hacia algo más justo, hacia la justicia y hacia un progreso colectivo, hacia un progreso colectivo común, hacia la construcción de lo que llamamos comunidad-territorio, hacia la revalorización de nuestra cultura, hacia el rescate de nuestros propios saberes y a la construcción de conocimientos válidos para nuestra cultura, para nuestra comunidad, y que sean válidos porque así lo hemos decidido como colectivo, ¿ok? Eh, y quitarnos un poco esta colonización, llamémoslo así, del conocimiento, donde cada que alguien dice una mala palabra, inmediatamente la corregimos y hacemos referencia a un ente europeo llamado la RAE, ¿ok? No quiere decir que ese acto esté mal, maestro, pero si nosotros aplicamos esta mirada intercultural, no nos resta más que, de alguna manera, comprender, ser empáticos con la persona que se equivocó y entender que tal vez para su cultura, para su comunidad, territorio, eso es válido. ¿Ok? Es una tarea difícil, maestros, porque eh, estamos aquí o vinculamos a veces estas ideas con lo político. Y aquí, maestros, se trata de hacer un cambio, una mejora, un cambio positivo en nuestra comunidad a través de nuestra mejor herramienta. Nosotros como maestros, nuestra mejor herramienta es, sin duda, maestros, las clases, la didáctica que implementamos en el aula y esta visión que tenemos, esta vocación que tenemos y esta, tal vez esta mirada, o como nos vemos nosotros como agentes de cambio, agentes transformadores a través pues de esta nuestra función docente o nuestra función directiva.
Entonces, maestros, les dejo estas ideas, espero que les sirvan, espero que les haga sentido, espero que sea también sujetos de debate estas ideas en esta cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar. Mientras tanto, maestros, me despido, como siempre, en mi lengua materna, no sin antes invitarlos en este espacio, Profesor Jim, Educación y Emprendimiento, toda la semana, bueno, 3 veces por semana estamos transmitiendo 3 programas. Los lunes, La Otra Educación, dirigido a profesoras y profesores de todo el país. Los miércoles, La Hora del Navegante, un programa con estrategias de desarrollo personal dirigido a todo el público que sienta el llamado y que conecte con las ideas que estamos planteando en temas de desarrollo personal. Y los viernes tenemos nuestro programa Emprendiendo con Propósito, dirigido a emprendedores que tienen un propósito, no emprendedores que quieren vender sí o sí a costa de lo que sea. ¿Ok? Muy bien, entonces maestros, me despido en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, y les digo como siempre, Tazosca Matimia, no chipa y pan no llores. Que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Gracias de corazón, maestros y maestras. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias de corazón.